Vamos a ver, las cuestiones previas no suscitan debate, puesto que se deben, según el ROF, ceñir a la invocación de los preceptos que se hayan infringido en la convocatoria de manera clara y concisa. Con lo cual, yo puedo entender que gran parte de esa cuestión previa gira en torno a una objeción con respecto a la convocatoria, en base a los días que establece la ley para el reconocimiento para la convocatoria del pleno extraordinario solicitado por el grupo socialista, y otra parte gira en torno a cuestiones que nada tienen que ver con la convocatoria y que sí tienen mucho que ver con el populismo que se pretende hacer en torno a un problema tan grave como es que no haya agua en condiciones de abastecimiento en Blanco, problema que ha solucionado el gobierno del Partido Popular acometiendo una obra importante. Y en esa parte, que no voy a entrar porque no hay debate, sí tengo que decir una cosa porque se ha dicho una falsedad manifiesta, ¿no? Se ha dicho el supuesto parámetro B. Ese supuesto parámetro B está publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el jueves 19 de junio de 2005, y no era yo el alcalde, eran ustedes el equipo de gobierno, 2005, es el parámetro B supuesto, vigente, no han publicado ustedes, y la regulación de ese parámetro B está modificada en el Boletín Oficial de la Provincia el 10 de enero de 2006, publicada por mi antecesor en el cargo, Joaquín García Fernández. O sea, que eso que usted habla de supuesto es lo que ustedes impusieron, aprobaron y tramitaron. Esa es la suposición que ustedes. Y con respecto a la cuestión de orden propiamente dicha y la manifestación que tengo que hacer como alcalde de la misma, es que se comete un error de bulto en la interpretación de la ley. Y yo aquí no quiero de verdad postar ninguna falta de dedicación, de empeño, de trabajo, en fin, de nada. Pero no se puede venir a escribir 7 folios basándose en una falsedad conocida. Porque si bien es cierto que el ROF, la ley 785, establece el plazo de 4 días para la convocatoria de un pleno extraordinario, no es menos cierto que la ley reguladora de base del régimen local, que es una ley de carácter básico del año 89, del año 99, 89, la ley de base es del 89, la ley 1189, no entiendo mal, 85, establece la regulación de los 15 días para la celebración y la convocatoria. Esa no es la ley reguladora de base del régimen local, que no es la 185. Establece el plazo de 15 días para la celebración y la convocatoria, con lo cual modifica esos materiales. Y eso es lo que hay y es lo que hay vigente. El Pleno está convocado con un decreto que está perfectamente argumentado, que tiene sus argumentaciones, que tiene sus consideraciones, y como tal, que ustedes con el decreto pueden hacer lo que consideren. Punto primero. Acuerdo si procede comparecencia del señor concejal delegado de Fomento para que informe sobre la gestión municipal relacionada con el abastecimiento por Blanco, los encargos de todo tipo realizados en Managua, y que esta información se haga extensiva al periodo en el que haya ostentado responsabilidades y se haya acumulado y alcanzado el importe de deuda recientemente regularizado y reconocido por este ayuntamiento, aclarando suficientemente si los encargos de Managua los viene ejecutando la empresa, los ejecuta el socio privado o son subcontratados por terceros, identificando en ese caso qué subcontratistas relevantes han obtenido encargos en el periodo mencionado. Por parte de la pregunta. Sí, antes de empezar con el punto, le digo que celebración no es convocatoria. No confundo. Parecen iguales, pero no son iguales las palabras. Y políticamente hay que tener muy claro cuáles son los conceptos de cada. Pero bueno, es una cuestión que ya tendrá usted que asumir la responsabilidad, porque a sabiendas sigue insistiendo y procede hacia adelante. Cada uno sabe lo que hace, y ya que usted no es ley con derecho, que parece que tiene un título por ahí, pues eso viene muy bien para que asuma las responsabilidades que le corresponden a sabiendas de cuál es su procedimiento. Y entrando en el debate, en el punto del debate, hemos de decirle desde el Grupo Socialista que ante la seriedad de una comparecencia por parte de un concejal y no queriendo causar ninguna molestia a este tipo de gobierno, tan preocupado por los intereses municipales, quisiéramos valorar si es necesaria o no la comparecencia de los responsables municipales y en particular del concejal de Fomento para dar cuenta de las actuaciones municipales relacionadas con el abastecimiento. Lo primero, se preguntarán por qué esta iniciativa del Grupo Municipal Socialista. Pues bien, esta iniciativa viene provocada por actuaciones
seguimos observando por parte del equipo de gobierno que evidencia la más absoluta desidia en el cumplimiento de la legalidad y en el desprecio absoluto de los derechos de los vecinos de Pueblo Blanco en relación con el grave problema que sufren en el abastecimiento de agua en sus casas. Hay que recordar que tanto el Gobierno de España, a través de la subdelegación de gobierno, como la Junta de Andalucía, han informado a los vecinos, a partir de sus requerimientos, que el Ayuntamiento tiene la obligación y la competencia de garantizar el abastecimiento de agua potable a la población, y también se lo ha comunicado al propio Ayuntamiento. Los vecinos, de forma colectiva e individual, le han instado a que se garantice con la máxima urgencia el suministro de agua potable en Pueblo Blanco. Se le informe suficientemente sobre la potabilidad o no del agua y si existe o no riesgo en caso de seguir bebiéndola. Se asuma por parte del Ayuntamiento la gestión del servicio actual con total respeto a los derechos de los abonados existentes y se garantice al amparo de sus derechos como consumidores en el tránsito de la gestión a traspasar de la asociación al Ayuntamiento. Pero el equipo de gobierno de este Ayuntamiento sigue actuando como si el tema no fuera con ellos, actuando con la más absoluta inactividad, a sabiendas de las consecuencias que tiene el incumplimiento reiterado en materia de salud pública sobre el servicio de abastecimiento de agua potable en la población. Destacar que el incumplimiento reiterado no es un problema de falta de recursos económicos en este Ayuntamiento, y me explico. Desde el 2010, el Grupo Socialista ya le pedía por escrito que entendiera la urgencia de la actuación municipal para resolver el problema y la conveniencia de acometer las actuaciones necesarias con cargo a los fondos del Planeta, fondos financiados íntegramente por el Estado y con un coste cero para el municipio. Pero ustedes consideraron que eso no era prioritario, así que debería de explicar por qué durante años ha habido una escasa preocupación por entender la urgencia del problema del abastecimiento de agua en Pueblo Blanco por parte de los responsables municipales del equipo de gobierno. Y también deberían de explicar por qué la información a los vecinos de Pueblo Blanco durante todo este tiempo ha sido nula. Y me refiero a la información sobre sus derechos y a la información sobre la potabilidad o no del agua, que lo tienen presentado por escrito, presentándoselo a este Ayuntamiento, a los responsables de este Ayuntamiento. Por otro lado, también deberían de explicar por qué, a pesar de la falta de información a los vecinos, ustedes, señores del equipo de gobierno, se han empeñado, o más bien empecinado, en distintos requerimientos efectuados a los vecinos que consisten, resumidamente, en la exigencia de una imposición injustificada de un pago de 1.000 euros a los vecinos por una supuesta tasa, y sigo afirmando de supuesta, ya les voy a explicar por qué, de aplicación, que identifican como parámetro B. Requerimientos que se han efectuado verbalmente por el alcalde primero y por escrito después en idénticos términos por la empresa Emanagua. Que por cierto, señor alcalde, tengo que decirle que usted es el presidente del Consejo de Administración de Emanagua y además varios concejales de su equipo de gobierno forman parte de ese Consejo de Administración junto con usted, pero que por acuerdo de ustedes en 2011 eliminaron la participación del resto de grupos políticos, hasta el momento venían formando parte del Consejo de Administración de Managua. La verdad es que ahora todos tenemos claro por qué se eliminó la participación del resto de grupos políticos. Pues bien, y centrándonos en el tema, de los términos de la cuantía que quieren impugnarle injustificadamente a los vecinos, he de decirle que ya se ha tratado en el pleno y hemos visto cuál es su punto de vista, porque no sé si recuerda la moción aprobada por parte del Grupo Popular sobre el llamado parámetro B y que pretendía cobrárselo a otra, que los vecinos se lo intentasen cobrar a otra administración. Ahí detalló expresamente usted su particular punto de vista sobre este asunto y también el punto de vista que el equipo de gobierno tiene sobre este asunto. Y le digo y le advertimos, la verdad es que no se sostiene esa interpretación que ustedes hacen de la normativa de la ordenanza, porque no se puede aplicar, como ustedes
ustedes pretenden el parámetro B. Algo que está totalmente injustificado y le decimos que es una incorrección legal en toda regla. Y me explico. El artículo 10.3 de la ordenanza reguladora de la tasa de prestación del servicio de suministro de agua potable regula expresamente quién es el sujeto pasivo obligado al pago del parámetro D. Y en su punto 4 del mismo artículo 10 de la ordenanza regula expresamente y literalmente el devengo para la aplicación de esa tasa. Y como tiene usted dificultades de entendimiento, se lo voy a leer, porque no hay que entender, solamente hay que leer. Le leo literalmente el artículo 10.3. El sujeto pasivo será cualquiera de los siguientes interesados. A. El solicitante de la aprobación del proyecto de urbanización del área o sector o, en su defecto, el que solicite la recepción de dichas obras de urbanización. B. El solicitante de la licencia de obra o, en su defecto, el de la primera ocupación de la edificación. C. El solicitante de la licencia de actividades o, en su defecto, el que solicite el cambio de uso de la actividad existente en el local. Y el punto 4, que se lo leo, punto 4.10, o sea, el artículo 10.4 dice literalmente: el devengo de la tasa se producirá en el momento de formularse la solicitud de cualquiera de las licencias especificadas en el punto anterior. A la vista de esto, de este artículo, tengo que decirle, y se lo voy a decir legalmente para que sepa que usted actúe a sabiendas de lo que está haciendo. Se vulneraría el principio de legalidad y el principio de reserva de ley, pues por muy alcalde que sea, no puede establecerse una obligación de pagar si no se recogen en una norma jurídica, en este caso en la ordenanza municipal. Y como sabrá, y si no, si es que lo desconoce, se lo recuerdo, todo tributo o tasa se le exige que contenga unos elementos esenciales, como son el sujeto pasivo, el objeto, la base imponible, el importe y el devengo. Y se le exige que estén consignados de manera expresa en la ley, para que así no quede margen a la arbitrariedad de ciertas autoridades que se autoatribuyen facultades por encima de la ley, que pretendan el cobro de impuestos o tasas de forma caprichosa o a título particular. En este caso, la ordenanza vigente en este ayuntamiento para la aplicación del parámetro B, en su artículo 10.3, define claramente quién es el sujeto pasivo, que si no lo recuerdan, el sujeto pasivo es uno de los elementos esenciales del tributo o la tasa y define quién es el obligado a pagar. En el punto 4 de ese mismo artículo 10 de la ordenanza, define claramente el devengo. Y les recuerdo, por si no lo saben, que el devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y se produce el nacimiento de la deuda tributaria. Así que, si no lo saben, señores del equipo de gobierno, les recuerdo y les advierto que toda persona está obligada a pagar los tributos o tasas que la ley imponga. Los que la ley imponga. Pero no pueden exigirse ni pagos ni tasas que la ley no recoja expresamente. Por muy alcalde que sea y por muy concejales que sean. Lo que la ley dice, sí. Los ciudadanos tendrán que pagar lo que la ley dice, pero no los caprichos, ni lo que alguien a título particular quiera cobrar. La regulación del parámetro B es clara y contundente. Y si continúa a sabiendas imponiendo injustificadamente obligaciones de pago a los vecinos de Pueblo Blanco, por encima de lo que la ley establece, tendréis que asumir las consecuencias. No digáis que no estáis advertidos. Por tanto, señor alcalde y señor concejal, o quien sea, me da igual que dé las explicaciones, debería explicar si es que pretenden introducir supuestos nuevos de devengo y supuestos nuevos de sujetos pasivos al margen de lo que realmente recoge expresamente la ordenanza vigente en este ayuntamiento. También debería de explicar por qué se ha empeñado, o más bien empecinado, en imponer injustificadamente el pago de 1.000 euros a los vecinos de Pueblo Blanco, a sabiendas de que la ordenanza vigente en este ayuntamiento no lo permite.
Además, debería de explicar por qué se ha empeñado en la imposición injustificada a los vecinos de Coroblanco de que renuncien a sus derechos como usuarios existentes. Otro punto que debería de explicar es por qué en el seno de del Consejo de Administración de Managua adoptaron el acuerdo en fecha 28 de marzo de 2012, aprobación de presupuestos de obras de conexión a Coroblanco, en el que se prevé expresamente que el presupuesto de la obra de 610.000 euros, IVA excluido, se cobraría o se anticiparía con el parámetro B recaudado, a sabiendas de que el parámetro B no es de aplicación en Coroblanco. Debería explicarnos, quien sea, por parte del equipo de gobierno, si es que acaso estaban adoptando un acuerdo sin las previsiones presupuestarias que exige la ley. Les recuerdo que las ilegalidades salen caras y las sociedades mercantiles con capital público superior al 50% están sometidas a la reciente regulación del sector público y a la nueva reforma local. Esa que ustedes han aprobado y las apoyan, pero están sometidos, lo siento señor alcalde, pero eso es así. Además debería aclarar por qué en el acuerdo adoptado en Junta de Gobierno sobre autorización a la empresa Managua de la obra del proyecto de conexión a los núcleos de Coroblanco y Atochares el 26 de marzo de 2014 no se atendieron las advertencias del secretario de este ayuntamiento y se procedió a adoptar el acuerdo sin más, a pesar de las advertencias que hacía el señor secretario. Y se lo digo porque sería conveniente analizar detenidamente las autorizaciones, adjudicaciones, encargos, modificaciones de proyectos, pagos, asientos contables, de las obras que se han llevado a cabo en relación con el abastecimiento de Coroblanco. Y señora alcalde, inexplicablemente y algo inaudito, usted ha negado esa posibilidad a analizar estos temas en este pleno. La verdad es que algún día nos enteraremos de por qué el alcalde no quiere hablar de esos temas. Y le voy a dar un dato que tendría que explicar. Por ejemplo, que es lo que tendría uno de los puntos, pero por ejemplo le pongo uno. Vemos que se aprueba un presupuesto sin ningún mecanismo de corrección, que corrija el perjuicio que tiene que soportar este ayuntamiento y por ende los vecinos de toda la comarca de Níjar, porque las deudas de este ayuntamiento, lo que se paga además, no lo paga el ayuntamiento, no lo paga el alcalde, lo pagamos todos los vecinos de los impuestos. Por eso quisiéramos que nos dijera que por qué hemos tenido que sufrir y padecer un perjuicio por el procedimiento que ha seleccionado usted, lo ha hecho usted, sin cumplir con la advertencia que decía el secretario, por el procedimiento de adjudicación que usted inició y ha utilizado para la autorización. Y le digo por qué. Porque con su procedimiento ha eliminado la posibilidad de selección de ofertas más ventajosas. Y tampoco en la autorización se prevé ningún mecanismo para evitar este perjuicio. Y me explico. Cuando se solicita una obra, el precio de licitación es precisamente el que se recoge en el proyecto. Normalmente, cuando hay un proceso de selección, si no vea todo lo que se produce de todas las instituciones públicas, por ejemplo la Diputación, las empresas siempre ofertan por debajo del precio de licitación entre un 20 y un 30% por debajo. Por lo que los nijareños, al adjudicar por el precio de licitación directamente, han pagado un 20 o un 30% más de lo que les hubiese costado la obra. Si esta obra hubiese salido a concurso, se hubiera producido una serie de ofertas por parte de las empresas y normalmente eso en todo el proceso de regulación está en una baja de 20 y 30%. Les voy a poner un ejemplo. En la Diputación se ha llegado a pagar, con las bajas que se producen en la oferta de la obra, todo lo que tienen que abonar los ayuntamientos por debajo de 10.000 habitantes. Estamos hablando de que en baja se han sacado de los proyectos de licitación algo así como 10 millones de euros en 4 años. Estamos hablando, hay
Estamos hablando de que cuando hay una selección... Justamente de que gobierna el PP, 3 años y medio. Ustedes sigan con su historia y con su latiguilla, pero a mí no me va a sacar del tema. O sea, sigan con su latiguilla, que le va muy bien, pero no engañan. A mí no me va a engañar. Usted está tratando de engañar a los vecinos. Allá. Está intentando cobrarle a los vecinos una tasa que no es la aplicación y encima hace una adjudicación donde los ciudadanos de Níjar están perdiendo entre un 20 y un 30 solamente por el procedimiento que ha elegido el alcalde para adjudicar una obra y no prever ningún mecanismo que corrija. Usted lo podría haber hecho así perfectamente, pero tendría que haber previsto algún mecanismo que corrigiese esa falta. Porque estamos hablando de un 20 o 30% de un proyecto de más de 600.000 euros. Estamos hablando de 25 millones de pesetas, entre 25 y 30 millones de pesetas. Creo que es una cantidad bastante considerable por el solo hecho de que usted ha elegido un procedimiento sin tener en cuenta el perjuicio que podría producirse en este ayuntamiento. En definitiva, desde el Grupo Socialista entendemos que es necesario que todas estas cuestiones sean aclaradas y expliquen los motivos que le ha llevado a actuar con esta desidia, con este desprecio a los derechos de los vecinos de Pueblo Blanco y de toda la comarca, en relación con el problema del abastecimiento de agua en Pueblo Blanco. Desde el Grupo Socialista quiero dejar constancia que defenderemos siempre el interés general y defenderemos a los vecinos. Los vecinos tendrán que pagar lo que tengan que pagar, lo que diga la ley. Y eso que lo tengan claro. Pero no vamos a permitir ni que el alcalde, ni ningún concejal imponga pagos o tasas por encima de la ley. Y tampoco, señor alcalde, le vamos a permitir ningún tipo de irregularidad en su actuación. Por tanto, le pedimos que den explicaciones de todos estos puntos y, además, que le quede claro que vamos a seguir exigiendo para que todos los asuntos que sean solicitados en este pleno se lleven a cabo y se celebre un pleno donde se analicen todos y cada uno